La inteligencia artificial es un paso más o es un paso complementario a lo que es el Big Data. El Big Data permite gestionar grandes cantidades de datos. La inteligencia artificial le aporta una capa adicional y es que, a diferencia del Big Data, permite aprender de los datos del pasado para realizar predicciones en el futuro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Red Iberoamericana, la serie. Hoy tenemos un invitado muy especial, Pablo Ballarín, fundador de Palucia, una firma española dedicada al tema de la ciberseguridad. Bienvenido, Pablo, a Red Iberoamericana. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues lo primero es preguntarte qué es eso de la ciberseguridad. La ciberseguridad es una disciplina derivada de la informática que tiene como objetivo identificar cuáles son los riesgos que tienen las organizaciones, riesgos a nivel de robo de datos, a nivel de indisponibilidad de sus infraestructuras que están conectadas a Internet, y lo que hacemos la gente que nos dedicamos a la ciberseguridad es ayudar a estas organizaciones a proteger esos activos, a garantizar que se identifican, a garantizar que tras un ataque se vuelve a la normalidad, todo de una forma controlada y atendiendo a un presupuesto que siempre es muy limitado por parte de las organizaciones. Bueno, yo creo que una de las primeras disciplinas que se dedicó a acumular y a procesar data fue la medicina, a raíz de la pandemia de la del siglo pasado, ¿no? Más de 100 años. Desde ahí viene la medicina recopilando data y por eso es una de las líderes. Después los temas de seguridad y de defensa nacional empezaron a trabajarlo. Es decir, hoy hablamos ya de Big Data. La importancia de la Big Data al servicio de la seguridad pública y de la seguridad ciudadana. Correcto. La Big Data en realidad sí viene existiendo desde hace un montón de tiempo. Has hablado de la sanidad, efectivamente, es una de las disciplinas donde se ha acumulado un montón de datos. Realmente es desde finales del siglo XIX cuando empieza a existir la estadística para controlar políticas públicas, para controlar la medicina. Se van generando muchos datos porque los datos al fin y al cabo permiten controlar aspectos, contra la población, contra aspectos económicos, financieros, con el objetivo de mejorar, de hacer más eficiente determinados procesos. Hoy la Big Data, al contar un montón de datos provenientes de la digitalización de todos los aspectos de nuestra vida, claro, lo que hace es mejorar no solo los aspectos de financieros, de sanidad, sino múltiples aspectos de nuestro día a día. ¿Por qué la inteligencia artificial es una herramienta muy útil para la seguridad? La inteligencia artificial es un paso más o es un paso complementario a lo que es el Big Data. El Big Data permite gestionar grandes cantidades de datos que vienen lo que hemos dicho de la digitalización. La inteligencia artificial le aporta una capa adicional y es que, a diferencia del Big Data, permite aprender de los datos del pasado para realizar predicciones en el futuro. Gracias a estos algoritmos de aprendizaje, es que lo que hacen es consumir en unas determinadas muestras para intentar ver qué es lo que puede llegar a ocurrir en el futuro con cosas que nosotros no podemos así de buenas predecir. Entonces esto es súper importante, es muy útil para aspectos como pueden ser la seguridad, que pueden dentro de los cuerpos, por ejemplo, de seguridad del ejército y de la policía, que disponen también ellos de un montón de datos que hasta ese momento, hasta hace poco, no disponían, y los pueden utilizar para diferentes funciones. Bueno, pero la criminalidad también tiene acceso a la inteligencia artificial y a la Big Data. Y hoy hablamos de los ciberdelitos, que no son poca cosa. El año pasado tal vez el gobierno de Costa Rica tuvo secuestrada la información de casi todos sus ministerios y ya con mucha frecuencia se escucha que los gobiernos son víctimas de la ciberseguridad, y también cómo sucede que cuando la gente sabe que está siendo víctima del ciberdelito es porque hay una incubación de 3, 4, 6 veces antes, la delincuencia trabajando antes del secuestro de la información. Háblanos de eso. Sí, por supuesto. El crimen organizado en Internet ha crecido exponencialmente en los últimos años. Es muy potente, tiene muchísimos recursos, tiene mucho más recursos que las empresas, que los gobiernos, y además, claro, lo que hace es, les favorece muchísimo que las empresas, que los gobiernos, que las administraciones públicas cada vez se han digitalizado. Estamos constantemente digitalizando nuestras vidas, las empresas están digitalizando todos sus procesos, nos estamos conectando cada vez más a Internet, cada vez
vez hay más dispositivos, entonces esto es algo que nos viene muy bien para nuestro día a día, para mejorar las empresas, para mejorar diferentes aspectos. Es algo que es casi inevitable, pero tiene una contrapartida, y es que cada vez, al ser más dependientes de una tecnología, también somos más vulnerables. Es lo que pasa en la vida real. Cuando somos dependientes de algo somos vulnerables, con lo cual somos vulnerables contra una serie de personas, de grupos organizados. No es que sean un chaval que actúa en un garaje, no, son empresas que pueden estar en cualquier sitio, porque ellos no entienden de fronteras. Estamos hablando del mundo de Internet. No hay países, no hay estados, puedes estar en múltiples lugares a la vez y en ninguno en concreto, y desde allí llevar a cabo ataques no dirigidos, sino ataques automatizados a infinidad de equipos conectados a Internet. Bueno, ahí hablamos de empresas, pero resulta que el tema del ciberdelito ataca al ciudadano común y corriente. Todos los días las personas se quejan y denuncian de que fue secuestrada su cuenta de WhatsApp, de que fue secuestrado su correo electrónico, sus cuentas, sus redes sociales. Digamos que trata de explicarnos cómo sucede este fenómeno, cómo hacer para protegerse, y en caso de que se sea víctima de un secuestro de información, una persona común y corriente, ¿qué debe hacer? Lo primero que debemos saber es que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, es una víctima en potencia. Igual que todas las empresas, hay muchas empresas que dicen, bueno, es que a mí no me puede pasar nada, tengo muy pocas cosas. Eso es un error. Hoy en día cualquier empresa es una empresa tecnológica. A poco que tengas una página web, a poco que tengas un correo electrónico, dispositivos, eres una empresa tecnológica. Lo mismo pasa con los ciudadanos. Todos tenemos, es imposible vivir hoy mismo, la mayor parte de las personas, sin una cuenta de correos, sin servicios financieros, sin correo electrónico, diferentes formas de control, sin redes sociales. Entonces, lo que hablaba antes de la dependencia está muy bien con la tecnología, lo que pasa es que nos hace vulnerables. Si dejamos de tener eso, si alguien nos secuestra esa información, si alguien la corrompe, nos puede hacer daño. Todo se puede monetizar por parte de los ciberdelincuentes. De una manera u otra, somos víctimas en potencia, y eso quiere decir que nos pueden hacer un daño. A una empresa grande, secuestrar la información puede suponer millones y millones de dólares. Para un ciudadano de pie, obviamente, a nosotros no va a suponer millones de dólares, pero sí que puede suponer una cierta cantidad de dinero que nos pone en una posición muy mala. Que nos secuestren las redes sociales, que nos secuestren nuestros correos, que expongan esa información, pues puede significar no tener acceso a nuestras cuentas financieras, perder dinero, que se publique información muy personal en la red. Estas son múltiples formas de hacernos daño, con lo cual múltiples formas de chantajearnos. Cuando nos ocurre esto, ¿qué es lo que debemos hacer? Siempre acudir a las fuerzas de seguridad de cada país. Aquí en Colombia tienen las suyas. Procesar la denuncia, decir lo que ha pasado y sobre todo dar las evidencias. Entonces, esto cuando ocurre algo. Previamente hay una parte más preventiva que tenemos que tener claro. Nosotros también somos como las empresas, somos dependientes de una tecnología, con lo cual necesitamos una educación. Esta educación empieza siempre por tener claro cómo es esa dependencia que nosotros tenemos. Para que nuestro día a día funcione, ¿qué es lo que necesitamos? Siendo conscientes de este contexto, de nuestro punto de partida, podemos ser capaces de ver qué es lo que pasaría si lo perdiéramos. Con lo cual, temas como la gestión de contraseñas, temas como el uso adecuado de la información, a quién cedemos la información, a quién le dejamos acceso, cuáles son los controles que estamos haciendo dentro de nuestras redes sociales, cómo gestionamos los accesos a nuestro correo electrónico. Todos estos son aspectos fundamentales que una persona de a pie debería tener claro para saber cómo protegerse. Todos los días a los colombianos les llegan mensajes de texto que nos ganamos una lotería, que fuimos favorecidos con un premio por una cadena de supermercados, que nuestro banco necesita actualizar información. Desde las cárceles se está extorsionando, utilizando los mensajes de texto. ¿Qué debe hacer una persona cuando le llega un mensaje de texto que no sabemos si es real o si es falso? Todo lo que acabas de nombrar, todos estos ataques, son ejemplos de ataques de ingeniería social. Realmente son ataques que han existido siempre.
las personas, igual que la tecnología es vulnerable porque no es fiable al 100%, nosotros también somos vulnerables. Nosotros funcionamos de una determinada manera, tenemos unos patrones, confiamos en las personas. Si hay una persona de autoridad que nos pide algo, le vamos a hacer caso, nos diga lo que nos diga. Si hay una persona que nos pide algo con mucha urgencia, pues vamos a atender a hacerle caso, a hacer lo que nos pide. Entonces todo esto son patrones, son técnicas que conocen perfectamente los ciberdelincuentes, igual que lo conocen perfectamente la gente que trabaja en marketing y publicidad, que tiene perfectamente claro cómo puede manipularnos para que compremos determinadas cosas, para cambiar incluso nuestros votos que podemos hacer en unas elecciones, y los ciberdelincuentes también aprovechan estas vulnerabilidades que tenemos para hacernos hacer acciones que de una manera normal no haríamos. Es decir, si nosotros nos encontramos a una persona por la calle y nos dice: oye Juan, dame 200.000 dólares que los necesito para comprar un coche, obviamente vas a decir no, sabes que es un engaño. Pero si nos llega alguien, nos empieza a explicar una historia, nos dice que nos lo devuelve enseguida, pues a lo mejor nos mete en una historia y nos lo creemos y vamos a acceder. Los delincuentes lo que hacen únicamente es utilizar unas tecnologías que les permiten automatizar una serie de ataques para hacer estos ataques que siempre han existido de una forma mucho más eficiente. Entonces lo que tenemos que tener claro es esa educación de la que te hablaba en la pregunta anterior, incorporarla también dentro de estos aspectos preventivos. Tenemos que saber la tecnología que tenemos, cómo nos está ayudando, pero también tenemos que saber esos ataques que podemos sufrir, cómo se van a materializar. Bueno, suplantación de identidad, secuestro de información, falsos perfiles, es la historia del día a día para todos aquellos que tenemos redes sociales, para todos aquellos que tenemos información digital, que hoy somos todos, como dijo Pablo, hoy todos somos seres digitales. Este es Pablo Ballarín, hombre que nos acompaña, fundador de Valucia, empresa dedicada a la ciberseguridad. Nos vemos en el próximo capítulo de Radio Iberoamericana, La Serie.